Buenas tardes a todos, a todas. En primer lugar, agradecerles a los intendentes e intendentas que nos acompañan hoy. Hoy acabamos de firmar 23 convenios de 23 distritos. Veníamos de firmar prácticamente 100, así que prácticamente en este tiempo hemos cubierto todos los municipios, los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, a través de actos de esta naturaleza. Me acompaña, por supuesto, el ministro de Obras Públicas, la vicegobernadora, el ministro de Economía, y es para nosotros una verdadera satisfacción, no tan habitual en tiempos complicados, poder cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer en tiempo y forma. Ya los municipios que firmaron han recibido los desembolsos asociados al adelanto para que las obras se puedan hacer, y esta semana, si todo se da tal cual pensamos, quienes estamos firmando ahora estos convenios van a recibir también adelantos para realizar obras que con esto estarían prácticamente cubriendo la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Este programa tiene varias virtudes. Uno de ellos es que es bien federal, abarca toda nuestra provincia. Así que gracias a todos y a todas por estar acompañando en esta firma. Luego, unos comentarios que agregan poco a lo que ya explicó bien nuestro ministro Leo Nardini. Este programa es un programa no solo que se hace en colaboración, en cooperación, en trabajo mancomunado entre los municipios de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sino que debemos agradecer también, por eso nos acompañan varios diputados, diputadas, senadores, senadoras, a nuestra legislatura. Cuando se aprobó el último presupuesto, se resolvió continuar con un programa que ha marcado los 4 años de este gobierno. Es cierto que se había originado en el gobierno anterior, se hizo durante el año, para el presupuesto creo que 16 y 17, y se discontinuó en el 18 y en el 19. Nosotros decidimos darle de nuevo vigencia, incluso esta vez modificándole el nombre porque cambió sustancialmente el programa con el transcurso de los años. En primer lugar, antes se llamaba Fondo de Infraestructura Municipal y se consideraba un aporte marginal a los presupuestos municipales. A través de esta edición, donde lo hemos denominado Municipios a la Obra, en consonancia con Hospitales a la Obra y Escuelas a la Obra, que son programas de características similares porque es presupuesto a veces municipal, pero prioritariamente provincial, que se ejecuta en cada uno de los municipios de la provincia. Pero esta vez los cambios son no solo cuantitativos, sino también cualitativos. Hemos aprobado un programa de ejecución de obra en todos los municipios de la provincia que representa prácticamente multiplicar por 3 los 17.000 millones de pesos destinados durante el periodo pasado. Es decir, que no es actualizar según los precios, no es seguirle el ritmo a los quehaceres de la economía, sino potenciarlo y ampliarlo en su envergadura y también mejorarlo en su implementación. Esto de estar en el mes de abril ya girando fondos con respecto a lo que representaba en otras ediciones el proceso administrativo de aprobaciones que hacía que se presentaran las obras, luego recorría todo el circuito administrativo y recién ahí, al estar aprobadas por nuestro Ministerio Provincial, realizábamos el inicio de obra y el desembolso. Lo hemos modificado sustancialmente con un aporte técnico y de implementación de nuestro Ministerio Provincial para poder cumplir con esta necesidad de que se realice de manera muy expeditiva, muy veloz y bien al comienzo del año. Estos proyectos, cada uno de los proyectos son
proyectos resueltos por cada una de las comunidades, a través de su intendencia, pero por cada una de las comunidades. Solo los intendentes e intendentas en una provincia tan vasta y también tan diversa, solo ustedes, en representación de los vecinos y vecinas, conocen exactamente cuáles son las obras más necesarias y más urgentes. Esto tiene un propósito, que es ir ahí donde está la necesidad. Hemos firmado convenios con prácticamente todos los municipios. Esto implica obras de vialidad, obras de arquitectura, obras de energía, obras de hidráulica, obras de agua y cloaca, obras de arquitectura en general, que han sido decididas e impulsadas por cada uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires. Muchas veces se habla de la autonomía municipal y se la plantea como una especie de meta a alcanzar. Yo creo que no hay expresión más clara de esto que se conoce como autonomía municipal que el hecho que ustedes resuelvan qué obras se hacen y las financie la provincia de Buenos Aires. Esto excede mucho, a veces, la capacidad de un municipio pequeño, mediano o a veces grande de realizar obras de importancia con esta celeridad. Ustedes resuelven las obras, ustedes las contratan, las ejecutan y la provincia las financia. Díganme de qué otra manera se puede entender mejor el federalismo que luchamos a nivel nacional para que se respete, porque no hay mejor federalismo que el que empieza por casa. Así que esta provincia está haciendo ni más ni menos que lo que reclamamos a nivel nacional como un cambio institucional de fondo. Luego, hablar un poco de la obra pública. Estuvimos, ¿cuándo fue, Leo? En Comarco. El viernes. El viernes estuvimos en el cierre de un congreso de la Cámara Argentina de la Construcción. Era un congreso nacional, pero con un peso muy importante, como no puede ser de otra manera, de la provincia de Buenos Aires, y realizado, como creo yo que no puede ser de otra manera, en territorio de nuestra provincia, en el distrito de Pilar. Concurrió la Cámara y empresarios muy importantes de la construcción y de la construcción especializados en la obra pública. Obra pública a veces de muchísima complejidad y de altísimo costo, como es el caso del agua, el saneamiento, el agua potable, el saneamiento, obras hidráulicas, pero también obras viales. Tenemos un plan tremendamente importante, probablemente de los más grandes que se tenga memoria, en infraestructura vial, infraestructura portuaria, en infraestructura hospitalaria, infraestructura escolar. Estamos diseñando también casas de la provincia de Buenos Aires, hoy en 55 distritos de nuestra provincia. Es un plan de obras realmente muy diverso y que atiende caminos rurales, autopistas, rutas, es decir, que atiende todo tipo de obra pública. Y tuvimos que hacer una intervención donde al llegar allí, que nos esperaban los empresarios, nos comentaban que candidatos a las elecciones de este año a nivel nacional, de la oposición, habían planteado alguno que iba a haber cero obra pública. Cero obra pública, así como lo escuchan. Que incluso se podía hacer con un sistema de privatización el cordón cuneta, que pague cada uno que transita esa calle, que pague el que necesita una escuela, un hospital, que pague el que usa una autopista, que pague, ¿por qué no?, el que va a viajar en avión, el aeropuerto, todas las rutas que lo llevan hasta ahí, o que pague por su cloaca cada uno de los vecinos y vecinas directamente según el uso que tienen. Privatizarlo todo. Y al mismo tiempo, candidatos de otra versión de la oposición, lo mismo. Ajuste, 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 reducción de los gastos de capital, reducción de los gastos de infraestructura. Y la verdad que me pedían una aclaración al respecto. Y yo decía que la cuestión del papel de la obra pública
la verdad que entre los economistas, no de vertientes del siglo XIX, modernos, incluso los libros de texto que se enseñan en todas las facultades, más tendiendo, Leo, a la ortodoxia económica, a las escuelas neoliberales, pero también lo que está ocurriendo en el mundo. Escuchaba, y lo invito a cualquiera que esté pensando que esta idea es novedosa, buena o propia de los países desarrollados, que mire la apertura de sesiones de este año del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Yo no comulgo con las ideas de Biden en muchísimos aspectos. Lo que anunció, dijo él, es el plan de obra pública más importante en los últimos tiempos, desde el New Deal. Que el New Deal, a su vez, fue un plan de obra pública, como lo fue también el plan Marshall, planes de obra pública de una dimensión, de un volumen y de una llegada muy, pero muy significativa en países centrales, el plan Marshall en Europa, el New Deal después de la Gran Depresión en Estados Unidos, el otro después de la guerra, después de la destrucción de la guerra. Eran planes de reconstrucción, pero sobre todo planes de fomento a la actividad. ¿A qué actividad? Porque hay que prestar atención a esto. A la actividad privada. Se sabe y se reconoce, decía en la teoría y en la práctica, que cuando hay dificultades económicas, la inversión privada, que aclaro, todo bien, todo genial con la inversión privada. Nos hemos pasado todos estos años recorriendo con cada uno de ustedes empresas, compañías, cámaras, fomentando la inversión privada, poniéndonos a disposición de aquel empresario, de aquel emprendedor que quisiera llevar adelante una inversión privada, porque la actividad privada es el grueso de la actividad económica de nuestro país y de nuestra provincia. Pero cuando hay incertidumbre, cuando el futuro es desconocido como siempre, pero además se siembran dudas sobre cómo va a proceder la situación en el futuro, y obviamente esto no es un hecho, por eso nombro casos internacionales, porque no es un tema privativo de la Argentina. Estamos en una etapa donde después de la pandemia vino una guerra, acá en nuestro país también una sequía, es decir, hay eventos extraordinarios de magnitudes inmensas, y el sector privado obviamente, como cuando invierte, espera tener un beneficio. Si tiene dudas sobre si la economía va a crecer o no va a crecer, a nivel mundial está ocurriendo con la crisis financiera, algunos bancos que se cayeron, no de la Argentina, de Estados Unidos, el banco de Silicon Valley, dudas sobre bancos europeos. Entonces, ante esta situación de dudas, de pesimismo sobre lo que va a ocurrir después, guerra, hay presidentes de principales potencias que hablan de guerra mundial y además de guerra nuclear. O sea, ante marcos así, se sabe y se conoce que el inversor privado, al tener incertidumbre, a veces duda. Y está en su derecho, y al dudar no realiza. Pero entonces se puede entrar en una espiral de profecías autocumplidas, ¿no? Al pensar que la cosa puede ir mal, se retrae, espera, y si eso se hace masivamente y se contagia, finalmente la actividad empieza a caer, lo cual cumple esa expectativa negativa que había y la retroalimenta. Hay quienes piensan que las grandes crisis económicas de nuestra era tienen que ver con este fenómeno. Algún evento real, pero a veces fenómenos de la psicología del mercado, decía algún gran economista, del espíritu animal, que lleva a tomar una decisión de inversión, quiero invertirme, la juego. Animal spirit. Que guía al sector privado muchas veces que no tiene una base sólida y certera para saber cómo va a ser el día de mañana, de pasado o dentro de un año. Y entonces se retrae la inversión. Fue ahí que alguien, y no fue el primero Keynes, pues me van a decir, bueno, pero tu tesis doctoral no fue el primero Keynes. El New Deal de un presidente norteamericano para salir de la crisis, de Roosevelt, es previo a la publicación de estas ideas del economista inglés. Fue casi una reacción autodefensiva y casi diría instintiva de los gobiernos ante situaciones de mucha incertidumbre, porque descubrieron que un peso de inversión pública genera un efecto multiplicador sobre la inversión privada.
Hay quienes me van a decir, pero eso está discutido, que hay un economista austríaco del siglo XIX que ya explicó que eso no era. Le digo, todo bien. Recorran los pueblos de la provincia de Buenos Aires y vean cómo la actividad y el trabajo se multiplica por la inversión pública que están haciendo ustedes. Recorran los pueblos, no se consigue a veces un albañil, una empresa, y eso es porque la inversión pública fomenta la actividad general, porque el que está haciendo, me decían recién, una obra de asfalto, bueno, pero compra en la ferretería de ahí, contrata mano de obra local, y cuando contrata la mano de obra local, el que fue contratado gasta en el almacén, y cuando gasta en el almacén van al productor primario, y entonces se pone a funcionar la rueda o se sostiene funcionando. Esto no suple la actividad privada, la acompaña, la fomenta y la impulsa. El papel de la inversión pública es central en momentos de dudas y de incertidumbre que digo que tiñen un poco el panorama mundial. Leía recién los pronósticos del Banco Mundial para el año que viene, están revisándose todos a la baja, porque ha durado más la guerra en Europa de lo que se preveía. Y bueno, y la dificultad es que todo el que lee un diario internacional, porque a veces que, aunque tenemos dificultades, nadie las niega, aunque hay problemas y graves y nadie lo niega, también hay un mundo que está transitando una etapa muy, muy compleja. Entonces la obra pública, por un lado, cordón cuneta, me decía, otro me decía shock room, obras de salud, obras educativas, obras que tienen que ver con los paseos públicos, bueno, se está satisfaciendo de esta manera una necesidad, se está yendo a mejorarle la vida, a incrementar el bienestar en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. En cada uno, ahí donde su representación política decide que es más importante. Pero al mismo tiempo, tiene la obra pública un efecto dinamizador de la actividad. Hablando con los empresarios, me comentaban que hay empresas que se dedican a ambas cosas, pero que la obra pública le da un plafón sobre el cual en los momentos donde hay un declive de la actividad privada consiguen sostener funcionando sus compañías, sus empresas, consiguen sostener los empleos. Es decir, hay un papel que no suple, no reemplaza y no compite con la actividad privada, sino que es una forma de contribuir, de trabajar de manera conjunta entre la provincia y los municipios, entre lo público y lo privado. Yo creo que son discusiones importantes, porque alguno irresponsablemente puede decir voy a ajustar todo, voy a bajar todo, y no termina de explicar qué quiere decir eso. Ese hospital que estamos construyendo no se va a hacer. Esa obra donde había inundaciones, me decía recién un intendente, ¿te acordás que estuviste y que hablamos porque se inundaba? Bueno, ahora lo vamos a arreglar. Son obras caras. Y a veces en lugares donde no hay un poder adquisitivo capaz de solventarlas. Entonces, ¿quién se va a ocupar de eso? Cuando hablan de ajuste, cuando hablan de achicar todo, cuando hablan de acogotar, de dinamitar, siempre esas son las palabras, ¿eh? Cuando hablan de eso, tengan a bien decir que alguien se va a quedar sin escuela, que alguien se va a quedar sin salud, que alguien se va a quedar sin la ruta, que alguien se va a quedar sin el camino rural, o que alguien se va a quedar sin la maestra, sin el médico, sin la enfermera, sin la ambulancia, que alguien se va a quedar sin que se le cumplan sus derechos. Porque finalmente es eso, en una sociedad sin igualdad, como necesitamos igual que todos se le cumplan los derechos. Así que es un programa muy importante, nos comprometimos, viene aprobado por nuestra legislatura, nosotros dijimos que lo íbamos a hacer rápidamente, que no íbamos a discriminar, sigo escuchando, sé que muchos de los intendentes, la gran mayoría de los que están acá, han abandonado esa línea de trabajo porque hemos pasado juntos una pandemia. Si uno tuviera vocación de discriminar a los municipios, no donde el municipio, porque el municipio es la gente, donde su intendente no está alineado políticamente con el partido que gobierna la provincia, no se hubieran pagado sueldos, no habría habido vacunas, respiradores,
barbijos, camisolines, camas de terapia intensiva, no hubiéramos hecho la inmensa inversión que hicimos. Ustedes saben que la provincia tiene planes para mejorar la calidad de vida de los y las bonaerenses. ¿Dónde? En los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Por eso hacemos esto, lo cumplimos y ahora vamos a tener obra en toda la provincia. Muchísimas gracias a todas y a todos.